Cilindro multipunto Multitelock modelo Basic. Este es el modelo más básico de Multitelock. Podría ser el equivalente a nuestro T5. Está la llave de alpaca con la configuración. Me hice anoche con él y después de hacer un par de aperturas me animo a hacer el vídeo. Este cilindro está cargado con pin y contrapin telescópicos, lo que dificulta un poquito la apertura porque constantemente está dando falsos colocados y un montón de avances raros. Es una apertura muy difícil, pero sí es un poco laboriosa. Hay que ir colocando tanto los pins exteriores como los interiores. Ahora mismo estoy en un falso colocado tremendo. Una tensión muy leve. Intento salir del falso colocado todavía. Mira que mierda azúa. Tremendo. Esto se debe a un pin, no sabría definir la forma que tiene, ahora lo mostraré. Estamos un poquito más cerca. A ver, ya está. Bueno, cuesta un poquito, pero ahí está abierto. Bueno, pues ha habido suerte y voy a intentar mostraros lo que tiene por dentro. Estos son los pernos, los contrapernos, los pernos interiores, los exteriores, contrapernos interiores, contrapernos exteriores.
y a la hora de ganzuar pues hay que tocar tanto, hay que colocar tanto el exterior como el interior, exterior, interior, exterior, interior. Y si esto es la línea de corte, pues van ofreciendo falsos colocados tanto los contrapernos exteriores como los interiores. Wow. Este perno exterior es el que ofrecía ese falso colocado. Aquí está mal situado porque me parece que está en la tercera posición. Y estos son de Tesa, de un Tesa T5, para que hacer una comparativa de tamaño. Y eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.